A ver, la responsabilidad afectiva es el hecho de reconocer y asumir que nuestros actos tienen implicancias en las emociones de las personas con las que nos vinculamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Radio Minded. Hoy día vamos a hablar sobre el tema la responsabilidad afectiva. Es un concepto novedoso, diría yo. No sé si alguna vez lo han escuchado, les ha pasado o no. Hoy día lo vamos a descubrir, pero antes de eso, antes de entrar a la definición, quiero preguntarle a Joaco, Viera, ¿cómo están hoy día? Muy bien. Todo bien. Estoy entusiasmada, yo bien también. Bien. ¿Estamos cómodos en el set de nuevo hoy día o no? ¿Sí? Más cómodos. Bueno, qué bueno. Entonces, vayamos directo a la definición del concepto responsabilidad afectiva. El que quiera la responde. No sé quién la va a responder. A ver, la responsabilidad afectiva es el hecho de reconocer y asumir que nuestros actos tienen implicancias en las emociones de las personas con las que nos vinculamos. Básicamente, que las cosas que hacemos tienen un efecto a nivel emocional en la persona con la que nos estamos vinculando en ese momento. ¿Qué tipo de vínculo? ¿Cualquiera? Cualquiera. Sí. ¿Amigos? ¿No? Sí, claro. También. Sí. Familia, X, De hecho, la idea, ¿no?, de este concepto surge un poco de las relaciones no monógamas, en donde, claro, surge la necesidad de poner ciertos límites, hacer ciertas negociaciones sobre cómo iban a ser estos vínculos, ¿no? Ya hoy es una idea que se lleva a cualquier tipo de vínculo, ¿no? Y yo creo que tiene como... Yo estoy en el medio, digamos, entre que me parece un concepto recontra paja y útil, con que creo no te encanta. Que no te encanta. Esa es la mejor definición de no me encanta. Que es un poco como, no sé, a veces me parece un poco jalado de los pelos, ¿no? Como, porque cualquier cosa puede ser irresponsabilidad afectiva, ¿no? Pero la esencia es bastante útil y saludable, ¿no? El hecho de ser consciente que las formas en las que tú te comunicas, las formas en las que tratas a la otra persona, tiene un impacto en cómo esa persona se va a sentir. Se va a sentir, claro. ¿No? Y relaciones no monógamas como, por ejemplo... Como las relaciones abiertas, las poliamorosas, ¿no? Todo este tipo de relaciones que son bastante nuevas en la sociedad y que de hecho han roto con las estructuras tradicionales de la familia, ¿no?, monogámicas, en donde no se cuestionan muchas cosas, ¿no? O sea, lo tradicional es pensar que se da por sentado que esta es la familia y así se va a mantener. Además, digamos, sobre todo en esta sociedad que es más conservadora y probablemente en Latinoamérica y en muchos otros lados, el divorcio estaba muy mal visto. Entonces, no había posibilidad. Y eso hace que también dejes de esforzarte. Porque si ya el contexto te dice esto no se va a romper, no se debería romper, ¿para qué te esfuerzas? Lo das por sentado. Claro, lo das por sentado y el esfuerzo en construir la relación y mantenerla y tal se pierde. Y se mantiene un poco como por obligación, casi que entre comillas, ¿no? Esto sucede y claro, ahora con estas diferentes formas, con que el divorcio ya pasa mucho más que antes, entonces un poco mi lectura de cómo surge también este concepto es, oye, ¿cómo hacemos para que esto sea saludable, ¿no? ¿Cómo hacemos para dejar este barco flotando, que no se hunda, dándote cuenta de que tienes que ser responsable de tus actos, de tus palabras, de cómo dices las cosas, de que esto tiene un impacto en los demás, de hablar de manera clara, ¿no?, y entablar estas comunicaciones abiertas para cuidar, ¿no? Que no implica como hacerte responsable de los sentimientos del otro, pero sí de que lo que tú dices tiene un efecto en ellos, que es bien diferente, bien importante. Claro, no lo había pensado desde la idea, por ejemplo, del divorcio, pero sí, pues no, hace muchísimo sentido y me hace pensar en esto de que quizá antes no había opción y además, más la mujer que el hombre, pero necesitabas como de la otra persona para vivir,
¿no? Claro. Eso era donde te tocaba estar. Ujú. Y hoy creo que está un poco más presente la idea de no te necesito, te elijo. Ok. ¿no? Y en la posibilidad de elegir a alguien, puedes también elegir no estar porque no te hace bien. Claro. Antes no había mucha opción, creo que es a eso a lo que te refieres, ¿no? Sí, Como, claro, no se podía ni sea que hasta ahora, funcione ¿no? o no, estabas ahí. Igual ya juntos, estás ahí, ¿no? ¿para qué forzarme si es que igual no lo voy a perder, voy a estar ahí siempre? Impensable la posibilidad de que podría elegir no estar contigo, Ujú. ¿no? Ahí va a estar. Y claro, hoy es una posibilidad que está ahí, ¿no? Como bastante Bien a cercana, la mano. claro. Claro. a la Sí, mayoría hoy de las relaciones se rompen mucho más fácil rápido. que antes, ¿no? Y quizá también es algo que, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que he escuchado más este concepto en mujeres que en hombres. Y yo ¿no? también lo escucho más en mujeres. La que en idea hombres. de no eres responsable afectivamente. Afectivamente. ¿no? Y me hace pensar en que, claro, quizá hoy la mujer tiene más fuerza más capacidad para exigir un buen trato, por ejemplo, ¿no? O que sus emociones sean validadas. Ujú. Y que a muchos hombres les cuesta un montón. Vamos a entrar acá a hablar de todos los hombres a los que les cuesta escuchar a una mujer, ¿no? Estar con ella mientras siente. No sé, ustedes pueden Bueno, hablar de sus Pero casos, creo que en general lidiar con las emociones, ¿no? Sí. Quizás como para abrir el campo a a todos y todas. más allá de la heterosexualidad, Ajá. ¿no? Creo que sí, quizás tradicionalmente podemos pensar que para los hombres puede ser un poco más difícil a veces tomar en cuenta la parte emocional y que esto tiene un efecto también en las personas, ¿no? Muchas veces también la propia está negada, ¿no? Y esto me hace pensar también en, como digamos, ¿no? Mientras hablaban de estos matrimonios tradicionales en que era imposible que se rompan, versus ahora que hay todo tipo de relaciones no monógamas, y como tal vez en una relación tradicional, ¿no? Digamos, no tal vez de hace 50 años, sino como una relación en cual es cerrada, están hace mucho tiempo, en donde tal vez la ética, o sea, lo que está bien y está mal dentro de la relación monógama, está dado un poco por sentado. Es como, no me seas infiel, no me mientas, no te vayas con otras, me caso cuando quiero que me hagas caso, etc. Como todas estas reglas que más o menos intuimos por dónde van. Mientras cuando tienes otro tipo de relación, tal vez, no hay como una ética tan clara de qué está bien y qué está mal, qué cosa puedes decir, qué cosa no puedes decir, hasta dónde puedes hablar con la otra persona, cuándo te puedes comunicar, cuán responsable eres tú por lo que siente la otra persona. Entonces, como siento que cae en ese ambiente Pero que- ambiguo, tal vez. Pero que ¿no? justamente ese tipo de relaciones, para mí, abren la posibilidad o la necesidad de conversar sobre esas cosas. Ujú. Y es ahí donde la responsabilidad afectiva tiene chance de ser tomada, ¿no? Y como decía Joaquín hace un rato, la comunicación es clave. Y si no hay necesidad de hablar de estas cosas porque asumimos que, ¿no? Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué quieres, qué no quieres, no hay necesidad de conversar. Quizá en estas relaciones no monógamas, menos tradicionales, la necesidad de poner reglas, como decíamos hace un rato, es mayor. Por lo tanto, hay más espacio para hablar de estas cosas y más, bueno, no sé si más posibilidad, pero se da la posibilidad de que cada uno se haga cargo como de su parte, ¿no? De lo que quiere, de lo que no, de lo que necesita del otro, de las formas que está dispuesto a aceptar, ¿no? Y de las que no. Y por ejemplo, un ejemplo de un vínculo en donde alguien no fue responsable afectivamente, ¿cómo sería? Tengo A el ver, caso de un pensemos amigo. en... ¿Qué? Tengo el caso de un amigo. Ah, el amigo de un amigo, nuevamente. Ha aparecido nuevamente el amigo de un amigo con su historia. Un amigo me escribe el otro día y me dice, ¿no? Y de hecho, yo no había escuchado, o sea, no había como profundizado tanto en el término y fue ahí que como que entré más a decir, oye, esto realmente cómo es, ¿no? Me dice, oye, el otro día esta chica me ha dicho que no he sido responsable efectivamente y me contaba la cosa y yo en ese momento le digo, yo he escuchado eso, pero hasta ahora pensé que era como algo que se dice, ¿no? Como,
Me dice, no, sí, me dijo esto y completamente en serio, y me comenzó a hablar y tal. Entonces, ¿qué resulta? El contexto en el que le dicen esto no era una relación de pareja, dos personas que se conocieron encima en un viaje, ¿no? El viaje termina los días, se separan, mantienen contacto. Esporádico, digamos. Sí, ¿no? Mantienen contacto, se hablan, pasan unos meses, varios meses, seguían manteniendo contacto de manera virtual, ¿no? Varios meses. Y países diferentes, continentes distintos en su momento. Y en un momento justo iban a coincidir en la misma ciudad y se ven, ¿no? Y se ven, hay un reencuentro y luego como en el reencuentro se vuelven a separar, ¿no? Y luego como a partir de ese reencuentro y la siguiente separación, ella da un paso más que él no quería, ¿no? Y le dice algo y él le dice, oye, no, para mí no. Y él le dice, pero entonces, ¿por qué me has estado hablando de esta manera todo este tiempo, diciéndome estas cosas y tal? Yo he entendido esto y tal. Y él le dice, bueno, para mí no, eso no significó tal cosa. Y ella le dice en ese contexto, no has sido responsable efectivamente y eso me ha dolido, ¿no? Entonces creo que ella quizás anticipadamente escuchó nuestro podcast. Mentira, algún otro obviamente se enteró del tema. Saludos al amigo Joaco. Pero claro, del lado... A ver, yo no sé los pormenores y el detalle de lo que se dijo y lo que no se dijo, cómo se interpretó, ¿no? Y comparto tu opinión también de que es un concepto... Gris. Sí, está en una zona gris un poco... Que no nos encanta, que no, como diría Viera. Tiene sus lados, ¿no? Y en verdad sí es complicado. Porque claro, si es que esto pasó, por ejemplo, en que él hizo promesas como para enamorarla, claro, mantenerla al costado. La típica que te dicen te bajó, ¿no? La luna y las estrellas. Exacto, y le prometió tal, y que cuando se iban a ver, que él sí quería una relación afectiva, importante, así sea a distancia, algo. Ok, y en verdad no lo quería, obvio, ¿no? Obviamente estás mintiendo y una mentira a la otra persona le va a hacer daño. Podemos decir, si queremos hablar de la ética y de la moral, que eso no está del todo bien porque estás haciéndole daño a alguien. Un engaño. A propósito. No un engaño, ¿no? Pero bueno, puede ser va a doler, ¿no? Es algo que claramente puede generar dolor. Entonces, bueno. Pero si hubo un tema de malinterpretaciones que se pueden dar, o uno o el otro asumió que porque hablaban constantemente y habían quedado en verse y tal, significaba algo más, y eso es producto de mí y de mi interpretación de la situación, el otro no es responsable de eso. Claro. El otro no es responsable de mi interpretación de las cosas, el sentido que yo le di, porque así se me ocurrió, por las razones que sean. Yo decir, oye, pero claramente no dije eso, ¿no? Tal vez hubo efectivamente una zona gris. No, y quizá podemos pensar que esta chica fue irresponsable efectivamente con ella misma al no, para involucrarse. Claro, al no poner sobre la mesa la pregunta de... Antes. Claro, ¿qué abrirse onda, transparente y decir ya que yo quiero esto. De frente. ¿Qué es esto para ti? Ajá. ¿No? Que a veces uno dice, ay, qué pesado, ¿cómo vamos a poner ahorita a preguntar? Claro. Hay gente que como, no me quiero adelantar a las cosas y va a decir no que quiero ser intensa, pensado. No quiero ser un intenso y preguntar, claro, y ahí se va a ir corriendo, pero a ver, si tú estás en una situación en la que estás confundido o confundida, la situación te genera ansiedad, te genera estrés, le das vueltas al tema, no te deja dormir. Y no estoy exagerando. Hay veces que cuando estás en este como proceso de enamoramiento, de salidas y la cosa no está clara todavía, hay mucha gente que eso le genera angustia porque el terreno no está claro. Y sobre todo cuando tú ya desarrollaste sentimientos por la otra persona. Y si no sabes si la otra persona también los ha desarrollado por ti, más. ¿No? Y yo creo que en ese momento... No hay esa confianza para esa comunicación, para hablar de ese tema, por ejemplo. Yo creo que la confianza que tienes que tener es en ti. O la capacidad. Claro, y esta responsabilidad afectiva contigo mismo de decir, oye, esta situación como está, a mí no me sirve. Y que piense que soy intenso o intensa, me resbala. ¿Por qué? Porque necesito yo, para mi calma y mi paz mental, saber si acá hay algo más. Por lo que vale la pena involucrarme, poner energía, poner intención, poner mis emociones, ponerme a mí ahí. Y si para la persona no va a tener ni pies ni cabeza, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? Pero mira todo lo que eso implica también, ¿no? Porque, por eso decía de la capacidad.
hay un montón de personas que no tienen la capacidad de reconocer sus emociones. Entonces, estamos hablando de hacer algo con tus emociones en relación a las emociones del otro. O sea, es como un nivel, Un nivel más de bastante avanzado. cinturón negro. Sí, ¿verdad? y esa es la parte brava también del concepto, creo, ¿no? Que implica justamente tener la capacidad no solo de ser asertivo y de tener una inteligencia emocional bastante desarrollada, Ajá. porque es verdad, para ser verdad, como responsable afectivamente, tienes que tener una inteligencia emocional bien desarrollada, porque no es algo fácil de hacer. Porque es además de, o sea, de reconocerse, según lo que conversan, es reconocerte a ti mismo, qué es lo que Obvio. sientes. Paso número 1. Paso Reconocer número al otro. 2, poder comunicarlo de una manera asertiva. Sí. Y paso número 3, poder identificar lo que la otra persona puede estar sintiendo. O ser Exacto. asertivo al menos. Y ese concepto se llama mentalización. Y es un concepto que es exactamente eso, es poder ver al otro Por desde sus inteligencia zapatos. emocional. No, es más, esto es una capacidad. La mentalización es una capacidad que se puede desarrollar, que es la posibilidad de ver al otro desde adentro y a ti mismo desde fuera, que es tal cual lo que acabas de describir, ¿no? Pero esto se desarrolla si, por ejemplo, yo tengo una capacidad también o unas bases de apego saludables. Entonces, Ya. y se Ok. puede también desarrollar y aprender, ¿no? Entonces, vamos recapitulando también Ajá. con todo lo que hemos venido grabando en Minded, ¿no? Claro, implica, El apego, implica todo lo anterior. las Ajá. relaciones, la dependencia, ¿no? Todo lo vincular de lo que normalmente hablamos en nuestros capítulos. Acá también aparece nuevamente, ¿no? Como algo que ya debería estar para poder efectivamente serlo. Nadie dice que no falles. Ajá. No puedes fallar. A veces todos la cagamos, ¿no? Ajá. Pero es también la capacidad de decir, oye, ya, ok, ya me di cuenta que no lo hice bien, disculpa, ¿cómo lo puedo hacer mejor, no? Ya, la siguiente oportunidad que tengas. Se puede ir aprendiendo. Y desde ahí también pienso como, a ver, es un concepto súper complejo porque implica todo lo que estamos mencionando, pero a la misma vez, al englobar todas estas cosas, es súper útil en la cancha, ¿no? Yo creo que cuando se usa de manera defensiva como escudo para decir, ay, tú no estás siendo responsable efectivamente, y le pones ese cartel, ese título. Para culpar a la otra persona. Claro, ya ahí es como, ¿para qué? ¿no? Victimización. Como Victimización. Sí, el capítulo anterior. Vayan a verlo. Le pusiste la etiqueta y entonces yo siento que a veces quizás es mejor como no hablar de responsabilidad efectiva y simplemente serlo. Practicarla. Exacto, ¿no? Practicarla independientemente de ¿Y cómo la puedes no exigir, pero pedir? cómo Bueno, la puedes pedir. Creo que Bueno, la puedes pedir si tú lo haces y la otra persona no. Ajá. Si tú no Puedes haces invitar. esto, claro, sí, si tú no tienes la capacidad de ser responsable efectivamente y la pides, claramente hay algo que no está bien. Ajá. explicando también a veces, ¿no? Ajá, ajá. Hay personas que no conocen de esto, que no han escuchado nunca de esto, que no es el lenguaje que hablan y hay que explicarles un poco como qué se hace. Como por eso sirven ese tipo de capítulos para que compartan así cuando sienten que no están siendo responsables con ustedes, compartanle mira lo que hice Viera. Claro, a mí me ha pasado, por ejemplo, me hacían acordar con una paciente que me decía como que su esposo no sabía qué hacer cuando ella lloraba, ¿no? Y me dice que no sabe qué hacer, ¿no? Que se está ahí, como le pasa agua y como le dice ya todo va a estar bien. Y me decía, es un estúpido, ¿no? Porque no entiende. Y le digo, pero es que de repente no sabe. Y de repente a ti te va a tocar. ¿Por qué? Porque tú puedes Pues decirle ya en no ese es su rol, momento claro. como, oye, tranqui. Claro. Solo necesito que me abraces, Ajá. ¿no? Claro. Y claro, quizá ella querría que lo adivine, ¿no? Pero Como suele pasar. Como suele toca, pasar, ¿no? claro. Como suele pasar, exacto. Sí, sí, claro, pero lo que le tocaría a ella es explicarle a él que cuando está mal o se siente mal, a ella le funciona tal cosa. Ajá. Y que ella es lo que esperaría que la haga sea eso, pero de todas formas, en este caso hipotético, él no estaría obligado a hacerlo, No, ¿no? Pero porque no es su responsabilidad, ¿no? Si creemos que él no es responsable, efectivamente no aplica. Porque no es su responsabilidad cargar con las emociones de ella. Claro que puede estar para apoyarla, estar ahí para ella, ¿no? Sostenerla, pensando que es un vínculo de pareja, que te importa la otra persona, y claro, lo puedes hacer, ¿no? Pero lo traigo como justamente con el otro sentido que a veces se siento le da. polémica, que siento polémica con... Sí, sí, sí. Es que viene el lado oye, es que
tú deberías saber qué hacer en este caso, entonces, No, claro. ¿quién eres, no? O sea, como... La parte que yo cuestionaría es si es su responsabilidad. No creo que sea de responsabilidad de la pareja lidiar con las emociones o, no sé, hacer que la persona se sienta diferente. Pero, claro, en un vínculo de pareja, que estamos hablando de un vínculo íntimo, yo sí creo que hay cierto nivel de responsabilidad en acompañar a la persona en lo que está sintiendo. Obviamente, no es que si no lo haces, te vas, ¿no? Pero... Y al acompañar menos como pienso que es pueda, parte ¿no? de Con lo las herramientas que haces tenga. con el otro, ¿no? Es que te nace normalmente, ¿no? El sentido de responsabilidad creo que viene con Esperaríamos. como... Claro, pero el sentido de responsabilidad normalmente viene con asumir algo, como hay un proceso de tal. Claro, quizás lo veo más desde mi perspectiva, ¿no? Si mi pareja está, no sé, se siente mal, está llorando, algo, por el amor y por el cariño, tú te acercas y dices, oye, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿No? Claro, cuando no tienes las herramientas para acercarte, sí, pues puede que seas un poco torpe en ese sentido, pero la intención igual está ahí, ¿no? Por eso yo cuestiono el tema de si realmente uno tendría que ser responsable de una Sí, es situación que creo como que, esa, que en ¿no? ese escenario tampoco estamos hablando de irresponsabilidad afectiva, estamos hablando que no lo conoce, no sabe. Claro, es algo no- natural, es completamente No sabe qué natural. Es que va más allá de que no sepa qué hacer, es que hay personas que no saben, no es que no sé qué acción tomar, es que no sé estar con la emoción del otro. Claro, no sabes Porque a veces leer no la tienes que hacer situación. nada. Estar ahí nomás. Te sientas y un lo abracito. acompañas, ¿no? Sí. Pero no pueden. Ajá. Entonces, yo creo que va mucho más atrás, y hablo de los hombres porque creo que, al menos en nuestra sociedad y creo que en Latinoamérica, los hombres no han tenido mucho espacio para sentir, De acuerdo. ni para mirar sus emociones, menos compartirlas, ¿no? Entonces creo que es a los hombres a quienes más se le dificulta como estar con la emoción del otro. Si no pueden Creo que estar es con algo la mundial. ¿Sí? O sea, el machismo, en general como la energía es verdad. masculina que está en la humanidad, y la energía masculina no vista como la energía de los hombres, sino la energía de carga masculina que es más como de estructuras, logros, resultados, metas, ¿no? Que no están como que divide, ¿no? No están, la energía femenina es más como de contener, acoger, incluir, ¿no? Sostener. Y claro, tradicionalmente asociamos la carga con el género, pero no es así. O sea, no siempre es así. Y creo que en general, en los últimos cientos de años, en la humanidad, el rumbo ha sido de energía bien masculina. Y de ahí viene el machismo, ¿no? Y lo que conocemos, creo que de ahí hemos crecido pues, la mayoría de personas, ¿no? Y si no haces frente a eso también a conciencia, muy probablemente esto va a seguir pasando, ¿no? Que no sepas bien qué hacer con tus emociones, cómo afrontar a las demás. Y yo creo que nos hemos centrado un poco en las relaciones amorosas, ¿no? Pero pensaba también en las relaciones de amistad, por ejemplo, ¿no? Y me pasó a mí hace poco con una amiga, hablábamos, porque éramos súper cercanas, somos súper cercanas, y nos fuimos distanciando, no emocionalmente, pero sí físicamente, ¿no? Nos veíamos cada vez menos, bueno, pasaron una serie de cosas, y nos tuvimos que sentar a tomar un café y a conversar de qué tipo de relación queríamos tener. Y parecíamos, claro, dos flacas hablando de... ¿Sabes qué? Justo estaba, mientras hablabas esto acá, el otro día creo que le pasé un meme a Joaco, ¿no? Que era como muy, que hablaba un poco sobre justamente eso, ¿no? Como las relaciones de amistad de como que hombres con mujeres, o sea, con todo no sé, estereotipo que puedas pensar, ¿no? Y era como... hablaban, o sea, yo no me acuerdo haber tenido una conversación con un amigo, hombre mío, sí con una amiga que es mi amiga y como que me dijo, oye, como que algo está pasando, yo como, ¿qué cosa? No sé, pero bueno, no me acuerdo haber tenido una conversación con un amigo diciéndole, bueno, algo no está funcionando entre nosotros, porque ni siquiera sabría cómo llegar a, o sea, Claro. qué cosa tiene que pasar para que eso pase, ¿no? Y ojo, yo creo que no es una conversación que tendrías con cualquier amigo. Ajá. O sea, que estamos hablando de relaciones suficientemente íntimas como para hacer el esfuerzo de pasar por esa incomodidad, ¿no? Y poner el tema sobre la mesa y mirarlo.
Y sí, pues por rato se puede sentir como, oye, pero ni que fueras mi flaco, mi flaca, como... Claro. Pero sí, o sea, nosotros conversando llegamos a la conclusión de que pasado cierto tiempo y cierto nivel de intimidad en el vínculo, se vuelve una relación como de pareja, pero de amistad, en el sentido de que tienes que cuidar la relación y cuidar a la otra persona. Y claro, comenzamos a hacer como conciencia de todas las veces en las que las dos habíamos descuidado a la otra, ¿no? Y que no habíamos sido conscientes, por ejemplo, de que ella entendió A cuando yo entendí B. Y como nunca nos sentamos a hablar de eso porque es mi amiga, ¿no? ¿Para qué voy a hablar de estas cosas con ella? Nos fuimos distanciando. Claro. Cuando no era lo que queríamos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de cómo podemos o debemos ser responsables, efectivamente responsables en los vínculos, yo diría, en los que nos importan, en los que queremos cuidar, siendo conscientes de que no siempre vamos a poder hacerlo, ¿no? Mientras hagas, creo, el ejercicio de intentar, ¿no? Como hacerlo y regresar a mirarte, estarás pues en el camino de desarrollarla, ¿no? Sí. Ojalá. Esperemos. Ojalá. Esperemos que podamos ser todos responsables Iba a afectivamente. dar otro ejemplo, pero no sé si estamos con... Sí, dale, entrégate. Estaba pensando Entrégate. en nosotros como socios. Yo también empecé ¿no? a hacer... Se estaba pensando exacto, como que cuando hay una relación en donde va más allá de la amistad, sino como que hay algo funcional que tenemos que hacer que funcione. Claro. Sí hay, creo, estas conversaciones donde hay que ser responsables. Sí. Nosotros lo hacemos un montón, en verdad. O sea, aparte de primos y tener una relación bastante cercana como primos de toda la vida, hace 8 años que trabajamos juntos. Y hace 5, los dos, ¿no? Los dos en nuestros proyectos. O sea, los 3 años previos era en un equipo con otras personas y tal. Pero eso nos ha llevado indudablemente a poner nuestras emociones sobre la mesa y hablar entre nosotros porque en el trabajo es jodido. O sea, todos los que tienen socios, todos los que nos están viendo, si tienen o han tenido socios, son relaciones complicadas. Porque no solamente está el negocio, están los intereses, están las formas de pensar, está la parte emocional que normalmente en los negocios no la hablas mucho, ¿no? Lo dejas de lado porque crees que eso no es profesional hablar de eso, entonces no lo hablas. Y nosotros encima tenemos el vínculo familiar, entonces claro, si nosotros nos peleamos, de ahí nos vamos el fin de semana haciendo una parrillada en familia y es como, no sé, ¿no? A veces, o sea, imagínate que nos peleamos y no trabajamos esas cosas, luego nos vamos a dejar de ver. Creo que eso es algo que pasa más, o sea, como justo ahora que dijiste eso no se ve tan profesional. Creo que si lo veo en un aspecto de socias, lo veo más natural que en un aspecto de, por ejemplo, un equipo de gente que está trabajando para una empresa más grande. En donde no se conocen y se ven de lunes a viernes. Creo que es más raro que hayan ese tipo de conversaciones. Puede ser, pero es igual importante tenerlas. No, claro. Nosotros cuando hacemos consultoría, por ejemplo, trabajamos enteramente en las empresas con la parte menos consciente de lo que pasa y con cómo la gente se vincula, porque eso determina los resultados que tiene un equipo de trabajo. Es lo no dicho, lo no trabajado, lo que está como ahí dando vueltas. Y nosotros hemos tenido 1.000.000 de veces conversaciones súper difíciles donde es como, oye, esto que has hecho a mí me ha hecho sentir así. No sé cómo manejar esto que te pasa, siento que me hablas así de esta forma, o yo no me siento bien y no sé cómo manejarlo mejor entre nosotros, o incluso a veces como nuestras vidas personales, también las ponemos a veces sobre la mesa porque indudablemente a veces te saca de dónde estás, porque esto de separar el trabajo de tu vida personal es una ilusión. Bullshit. Es un mito, ¿no? Bullshit. Claro, está todo conectado dentro tuyo y no puedes pretender o sea, no lo puedes mantener separado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, es un esfuerzo, es chamba, no es fácil, pero es lo que toca si quieres que las cosas funcionen, ¿no? Que las cosas funcionen, que el vínculo funcione, que al final se sientan bien ambos. Creo algo que bien, algo de bueno tienes claramente, ¿no? Si después de 8 años seguimos acá ahí haciendo cosas nuevas. Obvio. No, me ha gustado, me ha dejado pensando en las veces que no he sido responsable efectivamente y en las veces que no han sido responsables efectivamente conmigo. Estaba en los dos lados, creo. Pero eso es parte de la vida. ¿Quién no? ¿Quién no ha estado en ambos lados? Tenemos una pregunta para terminar el capítulo. Esta vez Sofía nos pregunta. Acá de nuevo, preguntas por Instagram. Nosotros hacemos un día antes de grabar el capítulo. Ponemos las preguntas en Instagram para que nos digan como sus reales dudas.
para que los expertos Joaquín y Viera les puedan responder. Y Sofía nos pregunta lo siguiente. Dale, por favor. ¿Cómo decirle a alguien que creo que no está siendo responsable afectivamente conmigo? Es una relación, pero a la vez no es una relación. A ver, Creo Imagino que es en la pregunta está la respuesta, Es ¿no? un casi algo, imagino. bueno, pero sea lo que sea que son, vale, Ajá. ¿no? Es válido Amigantes. las ganas de ponerlo sobre la mesa y la necesidad de pronto. Yo le diría a Sofía, primero, date un espacio para ti, ¿no? Y pon, si quieres, sobre la mesa, sobre papel, ¿con qué crees que no estás siendo responsable afectivamente del otro? Ujú. ¿Qué es lo que tú esperas del otro? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te has sentido imaginando que ha hecho algo O ¿no? que ha pasado algo, ¿Qué ha cosas pasado? que cosas te ¿Cómo hacen te has sentir sentido insegura, tú? tal vez. Y Ujú. evaluar ahí también cuáles son tus límites. Ujú. Ok, con esto yo no voy, no puedo, no quiero, no me gusta, con esto sí, esto preferiría que cambie, ¿no? Ujú. Evaluarlo uno. Y luego no vayas donde el pata o la chica a decirle no está siendo responsable efectivamente. No, Así sácale con la etiqueta, pierna en tírala- alto, así para atacar. tírala al basurero y explícale Ajá. cómo te has sentido con esto que pasó. Ok, solamente ese cómo me he sentido yo, no como tu culpa por tal. No, porque tú no tienes ningún control sobre lo que el otro hace o deja de hacer. Ujú. Puedes decidir qué quieres hacer tú con esa persona Mm. con la que te estás vinculando. Pero creo que sí, pues entrar a decirle tú no has sido responsable efectivamente aquí, Ya no sirve disparas de todas las nada, alertas ¿no? Obvio. y no sirve una conversación cero Yo creo que productiva. tienes que entrar por otro Claro. lado, ¿no? En el sentido de explicarle qué pasó, cómo te has sentido tú con eso Ujú. y qué sientes que podría cambiar para que tú te sientas mejor y pedirle a la otra persona lo mismo. Claro. ¿Cómo te has sentido tú con esto, no? Cuéntame, ¿te funcionaría esta propuesta o no? Y ojo, yo acá creo que Ojo al piojo. Ojo al piojo. Decirlo siempre desde el amor. Ok. A mí la idea de la asertividad no me encanta. Pero para mí, yo lo pienso y lo entiendo como dilo desde el cariño que le tienes a esa persona, El cariño, ok. ¿no? Ujú. Con el respeto que puedas darle, con todo el cariño que le tienes, con cuidado. Si a pesar de eso la otra persona se molesta, lo toma mal, se para y se va, Red flag. no, ya chao. O sea, ¿qué haces ahí? ¿No? Como... Ajá, ¿qué haces Bueno, ahí? puede Chao, que le adiós. cueste y necesite un tiempo para procesarlo Sí, también. pero digo, no ¿no? es algo con lo que tú puedas hacer nada. ¿No? O sea, Claro, no vas a decir, claro, "Ay, que se Claro, entendió al como- no ser una digo, relación, digamos, la otra persona dirá, pues, ¿para qué quiero trabajar esta...? Claro. Puede ser. Puede que te diga, no, no, gracias, chao. Ajá. O que te diga, bueno, sí, tiene sentido, vamos con esto. ¿no? Ujú. Te Yo también- arriesgas un poco. Bueno, pero te arriesgas a que también es como no pasa nada al final. No sabemos. No No sabemos sabemos. quién es No esta sabemos persona cuál es esta para relación que no es Es una verdad, relación. es No verdad, sabemos bien el podemos hacer contexto, ¿no? hipótesis sobre la vida de Sofía. Pero yo también le diría a Sofía que reflexione sobre ella misma también. Ajá. Y cuál es su papel en esta parte de la no responsabilidad, porque de nuevo estamos un poco a ciegas acá. ¿Qué papel juega ella en esto? Si ella ha permitido cosas, si no, si ella ha sido clara con lo que quiere o no. Porque eso Válido. también creo que es bien importante Ujú. de ver y que tenga en mente, como hemos dicho hoy día, que como ella se siente, no es culpa de él o de la otra persona en general, él o ella. Sus emociones son su responsabilidad. Es una responsabilidad de ella. Ujú. El otro ha influido en ellas, ¿no? Ha hecho algo que a ella le generó, pero hay un motivo que está dentro de ella por el cual ella siente lo que siente. Y eso le toca a ella mirarlo y Responsabilidad hacerse propia. responsable de sus propias emociones. De nuevo, si las pone, coincido contigo en que si las ponen al otro diciéndole como, mira lo que me has hecho sentir, ahí Ya estamos, ahí no estamos, empezamos en mal, no estamos empezamos teniendo mal, una pie conversación izquierdo. sobre la cual se puede construir. Estás echándole la culpa al otro, Ujú. ¿no? Eso no es culpa tuya. Y también decir como, del otro lado creo también como decir, Me estoy bueno, ese quitando es tu asunto, responsabilidad, ¿no? Ese es tu claro. asunto, y si tú te sientes así es tu asunto, del otro lado, también es un poco vivo, como decimos nosotros, ¿no? Un poco... bueno. Puedes decir la palabra, puedes decir la palabra.
un poco pendejo, pues. Para decirle, no, bueno, si te sientes así ya no es mi culpa. Hablamos. Porque he escuchado el capítulo de Zafocola. Minded donde dice que yo no me hago responsable, yo no soy culpable de tus emociones. Es pendejo también, pues, ¿no? Tampoco. Porque sí, efectivamente, no podemos negar que hay una influencia de lo que uno hace. Y si no has sido empático, cariñoso y pensante en la forma en la que has hecho las cosas o lo que has hecho, obviamente el otro le puede doler. Ajá. Y eso sí tienes un grado de responsabilidad en eso, ¿no? Ahí sí. De acuerdo. Bueno, me ha gustado como desempolvar y deshilar el concepto. Tampoco lo tenía muy claro, pero lo he escuchado por ahí algunas veces. Pero nada, gracias por su tiempo, por su sabiduría. Y de nuevo, si es que todos han llegado, los que han llegado hasta este punto del capítulo, le pueden dar un like, suscribirse, compartirlo y escuchar el siguiente capítulo que va a estar buenísimo también. Así que nada, gracias por su tiempo. Gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Nos vemos. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.